Creo que ahí empezó a grabar, creo. Sí. A ver, entonces, bueno, vamos rápido con esto. Lo primero es al menos los convertidores que ustedes deben saber al menos cuáles son las configuraciones. Yo que sepa, al menos en los exámenes ya les dan estas configuraciones como tal, o sea, ya les dan el circuito como tal. Entonces, lo que ustedes tendrían que, por así decir, crear o hacer sería saber cómo poner esto o cómo llegar a esto, prácticamente. Es saber cómo hacerlo. Entonces, lo bueno es que al menos en estos de los dos convertidores, los dos son lo mismo, ¿ok? Los dos son lo mismo. Así que lo único que afecta es que aquí, este de aquí está como por así decirlo, cuando están con los componentes y acá, bueno, la idea de lo que se busca con eso. Por ejemplo, este de aquí hace la representación de un switch con una pequeña resistencia, que sería esta parte de aquí. ¿Vale? Y el diodo, pues lo mismo, el diodo en tema de conversión, pues sería una resistencia con el voltaje del diodo prácticamente. Entonces, es así, por así decirlo. Entonces, para trabajar con esto, pues toca hacer, digamos, toca utilizar mediante variar, digamos, por temas de tiempo, donde hay un tiempo que vamos a tener de un área de trabajo, que sería cuando este de aquí esté encendido y el otro tiempo sería cuando este de aquí se encienda. Obviamente sería este enciende y este apaga y al revés prácticamente. Es lo que vamos a tener que tener. Entonces, la primera configuración que ustedes ven aquí arriba, pues prácticamente sería cuando el transistor está encendido. Y obviamente cuando está encendido tendríamos este switch y tendríamos su resistencia tal. Por temas de cálculo, el inductor como tal también tendría su pequeña resistencia y bueno, de ahí el capacitor y todo. Como el diodo está apagado, pues obviamente va a ser un circuito abierto y por eso simplemente queda este circuito que ven aquí. Ojo que hay que tomar en cuenta también lo que pide, porque hay momentos donde dice, por ejemplo, esta parte, ¿no? Puede suponer que la ondulación de la corriente del inductor o la ondulación de la tensión son pequeñas. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente pueden suprimir las resistencias que tienen estas cosas, ¿vale? Por ejemplo, aquí pueden que no quieran poner la resistencia, no la ponen, y lo mismo con el diodo, si no quieren, no la pongan. Yo al final lo ocupé todo por gusto mío, nada más, pero si no quieren, le quitan esto y le quitan esto, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Qué me dicen? ¿Sí? Todo bien. Ya. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a sacar las ecuaciones? O de dónde salen estas ecuaciones que ven aquí? Bueno, la idea general es que todo nuestro análisis se va a centrar en lo que es el inductor y el capacitor. Prácticamente son los dos componentes que vamos a hacer todo nuestro análisis. Por lo tanto, aquí solo toca asociarlo a lo que nosotros conocemos como, por así decirlo, digamos, que el componente con el cual, digamos, ¿cómo sería la palabra? Mantiene, se podría decir. Por ejemplo, el inductor como tal debería mantener lo que es la corriente. Por lo tanto, esto sería, como por así decirlo, un valor constante o un valor que ellos deben tener siempre, deben mantener siempre. Por lo tanto, el variante o lo que debería variar, pues sería el voltaje del inductor. Y por lo tanto, en el inductor, al menos nosotros vamos a buscar una ecuación que asocie todo con respecto al voltaje. Y lo mismo pasa con el capacitor. El capacitor debería mantener, obviamente, lo que es el valor de voltaje. Por lo tanto, el voltaje debería ser un valor constante, por así decirlo. Entonces, el que debería variar sería la corriente. Y por eso es que, al menos con el inductor, debemos hacer todo con respecto al voltaje y el capacitor todo con respecto a la corriente. Y de ahí salen estas ecuaciones que ven acá. Entonces, vamos a comenzar. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo que relacionar esto de aquí con lo que es con los voltajes, ¿no? Pues prácticamente yo creo este circuito como tal, digo que hay una corriente, por ejemplo, corriente primaria le pueden llamar, corriente uno, yo le llamo corriente total o pueden ponerle corriente de la fuente, como quieran, porque a la final es la corriente que está saliendo del primario prácticamente. Entonces simplemente decimos que haciendo una ley de Kirchhoff, ¿no? Sería VG este BL, sabiendo que, bueno, nuestra corriente, tomando en referencia que esto va a ser para acá abajo, pues aquí estaría más y acá estaría menos, entonces simplemente sería BG menos BL y eso va a ser igual a esta resistencia multiplicada por esta corriente más RL multiplicada por esta corriente.
Aquí podemos decir directamente que estas dos corrientes son iguales, pero bueno, ya eso ya lo vamos a ver después. Si no, igual, si quieren omitir ecuaciones, pueden decir de eso de manera directa. O sea, a la final los dos son lo mismo. Entonces, ¿qué quedaría? Pues debería quedar BG, a ver, aquí lo puedo poner. Quedaría BG menos BL es igual a lo que es la resistencia RO con la corriente IT y más RL con la corriente I1. Pero como digo, estas dos son iguales, estas son las mismas a la final. Entonces, lo único que tendría que hacer en esa ecuación sería despejar este BL. Entonces, aquí yo tendría este BL igualado y prácticamente queda lo que ustedes ven aquí. ¿Ok? Queda esto, esta cosa de aquí. ¿Vale? Y como dije antes, debido a que estos son lo mismo, simplemente le llamé, por ejemplo, que los dos son iguales y por lo tanto pongo una variable y, por así decirlo, y a la final termina quedando esta ecuación. Ahora, la idea de por qué decimos que es cero es prácticamente también por el hecho de que nos dijo esto, de que queremos que son pequeñas o prácticamente no haya ondulaciones. Entonces, de por sí eso normalmente a la final termina siendo cero con respecto a la teoría en lo que es esto. A la final esto de aquí buscamos que siempre sea cero, por así decirlo. Entonces, esto ya sería la primera ecuación que tendríamos con respecto al trabajo de 0 a D. ¿Ok? Ese es lo primero que tendríamos con respecto al voltaje. Ahora tendríamos que buscar la de la corriente. La de la corriente, como pueden observar, la corriente viene por aquí, la de IC, y va para acá, obviamente. No, para acá, obviamente, sería cero, así que simplemente la corriente retorna y viene aquí. Por lo tanto, ¿cómo saco la corriente? Pues simplemente sería el voltaje dividido para la resistencia, pero recordando que como esta corriente está yendo por acá abajo, pues obviamente sería negativo. Entonces, por eso es que la corriente de ese capacitor a la final queda menos V sobre R, o sea, queda menos a la final, menos el voltaje sobre la resistencia. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué me dice? Para seguir. ¿El BL qué se hacía en la primera malla cuando sacabas el voltaje del inductor? Ley de voltaje de Kirchhoff, nada más. Sí, pero veo que no, que lo omitiste el BL. No, o sea, a la final lo único que digo es Ah, que BL a la final termina siendo cero. ok, ok. ¿Entiendes? Sí, ya lo vi. Ya. Entonces a la final es simplemente que vale cero y ya está. Sí se me escucha, por si acaso. Sí. Sí, 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 te escucho. Ya. Es que a veces se me mueve ¿cómo se llama esto? Los audífonos y se deja de escuchar. Pero bueno, ya es problema de acá. Entonces ya con eso ustedes ya tienen lo que es BL y la corriente IC. Entonces ya listo. Ahora lo único que tocaría hacer es ahora hacer con el trabajo posterior. Tocaría ver cuándo ahora el diodo está encendido y el transistor está apagado. Eh, para ello, entonces, también eso tenía que explicar. Por ejemplo, cómo sabemos cuál está primero encendido y cuál no, ¿no? Entonces, simplemente ver con las corrientes. Si la corriente viene para este lado, entonces estaríamos primero encendiendo esto. O si no, también creo más por el tema de las posiciones que tenemos aquí. O sea, la primera posición estaríamos haciendo o diciendo que este se va a encender primero. Y en la segunda posición, pues se va a encender este. Entonces, por eso están separados primero este de aquí y este por segundo, por así decirlo. Entonces, como pueden ver, el primer trabajo ya se hizo en el tiempo D, un tiempo que va a pasar, por eso lo pongo en esta forma para que se entienda que es un rango, y ahora después toca encontrar un tiempo que es después de ese valor. Y ese valor también se lo conoce como D', que normalmente D' se lo toma como uno menos D, porque el mayor longitud del valor de D está entre cero y uno prácticamente. Ese valor D es un valor bien pequeño y a lo mucho llega a uno por así decirlo. Normalmente no debería, creo. Bueno, sí, sí puede llegar, pero la cosa es que llega justo a un punto, hasta ese punto, hasta el uno. Entonces, D termina siendo, como digo, uno menos el valor de D. Eso se le conoce como D', por si acaso. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos aquí? Bueno, como ya saben, pues ahora este switch del transistor ya digamos, se abrió y pues prácticamente esto ya no interactúa. Al ya no interactuar, pues todo mi circuito depende de esto de aquí, nada más.
Y vuelvo a hacer la misma comparación, o sea, debo buscar todo relacionado con este voltaje BL. Entonces aquí literalmente se hace una ley de voltaje de Kirchhoff aquí y encontraría ese valor. Ojo que por obvias razones el voltaje del capacitor pues debería ser este voltaje que está acá, nada más menos voltaje y ya está. Entonces ahí empieza, ¿no? Sacando la ecuación. Sería BL más el voltaje del diodo menos ese voltaje del capacitor y ya empiezo con la resistencia. O sea, sería ahí RD por, a ver, RL sería multiplicado por este IL, pero quedaría negativo, por eso sería así, algo así. RL por IL menos, también menos porque la corriente del diodo está para allá y mi ley de voltaje estaba haciendo de esta forma. Entonces aquí sería menos RD por ID. Por eso queda, si no me equivoco, de esta forma aquí. Igual, déjenme mejor ponerlo todo para que se vea bien. Entonces aquí sería, como digo, no VL más el voltaje del diodo y menos V. Y eso va a ser igual, como digo, y sacando los voltajes de las resistencias, déjenme ver, esto era así. Ya, entonces sería menos RLIL y menos RD por ID. Ahí está. Entonces, por obvias razones, mi objetivo es despejar BL, así que esta B pasa al otro lado, este también pasa al otro lado y por eso queda de esta forma, como ven aquí. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué me dice? Todo bien. Sí. Entonces ya con eso, pues lo único que nos queda es decir que BL va a ser cero y prácticamente tendríamos la ecuación que ven ahí ya igualada a cero prácticamente. O sea, justo como se ve aquí nada más. Ahora vamos a hacer lo mismo con las corrientes. Por ejemplo, ¿cómo saco esta corriente? ¿No? ¿Cómo obtengo este valor? Entonces, bueno, déjenme ver. A ver, lo lógico es simplemente sacar por ley de nodos, ¿no? Ley de nodos nada más y decir que IR a la final va a ser igual a menos IC menos ID. Y con eso, pues prácticamente saco la corriente que va a estar con IC, por así decirlo. Y es lo más sencillo de hacer. Déjenme ver. Creo que sí. Sí, a la final debería ser de esa forma. Bueno, ya, entonces vamos a ver. Primero, obviamente, como dije, esto ya no está. O sea que a la final este IL y este ID es la misma. O sea que se vuelve a cumplir la condición que yo dije antes. Bueno, esto es simplemente algo que yo puse para no poner ID y L y estar confundiéndome con todo. Simplemente puse una I. Pero bueno, al final esta corriente es la misma que esta, no hay más. O sea, por eso ahí dije que IR iba a ser igual al menos IC y menos la I, nada más. Esto es IR. Entonces, esa IR pues sería asociado con esto para sacar esa corriente, ¿no? IR a la final sería voltaje sobre R y ahí tendríamos esas dos corrientes, corriente IC menos corriente I. Y esto es lo que yo necesito despejar, así que esto pasaría al otro lado y el BR al otro lado. Y por eso quedaría como ven aquí. Creo que sí está claro, creo, si no, igual lo escribo, pero prácticamente es esto, ¿no? Así quedaría. IC menos I. Y de ahí solo es despejar IC. ¿Estamos bien? ¿Qué me dicen, chicos? Sí. Sí, ya. Entonces, una vez teniendo esto, ya con eso ya es muy sencillo por el hecho de que ya una vez que tengan ahí, solo tienen que pensar en lo que es el balance de flujo y el balance de carga, nada más. El balance de flujo, ¿qué se refiere? Pues prácticamente lo que ustedes encontraron con el inductor, o sea, con prácticamente la corriente, se podría decir, por así decirlo, ¿vale? Pero igual es más con el inductor en sí. Entonces, tendríamos que ver cuánto hizo la variación cuando estábamos utilizando el tiempo en D y cuánto hizo la variación cuando nosotros utilizamos después del tiempo D. Entonces, por eso aquí dice, BL a qué va a ser igual? Pues BL va a ser igual a lo que se hizo en el tiempo D más lo que se hizo después de ese tiempo. Por eso es que aquí, al menos en la primera parte, mejor este. En la primera parte, como ven aquí, es lo que nosotros sacamos acá, ¿vale? Es lo que sacamos aquí.
Y en la segunda parte que ven aquí es prácticamente lo que acabamos de sacar acá también. Y una vez sacado eso, simplemente es multiplicar y multiplicar y de ahí ver si se elimina algo, ¿vale? Porque ahí, por ejemplo, ¿no? Digamos para ver si algo se elimina. Digamos, probablemente este RL se elimine con algo de esto, solo por el hecho de que tenemos el mismo RL aquí y el mismo RL aquí. Probablemente. De ahí creo que nada más se elimina. ¿Cómo sabemos que se va a eliminar? Bueno, este de aquí, con este de aquí, bueno, solo quedaría RLD, nada más. Si quieren, omitan la T, no pasa nada, solo pongan la D. Entonces, a la final queda esto, RLD. Pero acá quedaría menos RLD prima. No es que se elimine, sino que obviamente, como dije antes, el D', al ser, perdón, el D' al ser 1 menos D, ustedes lo cambian por eso aquí y ahí obviamente esa multiplicación se va a eliminar con esto. Entonces hay unas cosas hay algunas cosas que se van a eliminar, entonces ustedes tendrán que ver qué es lo que se va a eliminar. ¿Estamos? Hasta ahí. ¿Sí? ¿Sí o no? Todo bien. Todo bien, listo. Entonces, prácticamente esa sería la primera parte que tendrían que tener. O sea, la final es una ecuación que ustedes tendrían que simplemente multiplicar y despejar y ahí a ver qué se elimina. Y lo dejan ahí, por ahí lo dejan. De ahí vamos a ahora hacer el balance de la carga, que es la misma idea. El balance de la carga es ¿qué hicimos con, o sea, digamos, perdón, qué encontramos con la corriente? Como ven aquí, menos VR. ¿Qué encontramos con la corriente en el tiempo D? ¿Y qué encontramos en la corriente en el tiempo después de D? Y es la misma idea. Ustedes multiplican, por ejemplo, aquí lo lógico es que el VR y el VR se eliminen. Algo se va a eliminar. Y como digo, es más por el hecho de que esto, como va a ser esto, ahí obviamente va a eliminarse con la D y quedaría un valor. Y eso, obviamente, yo ya lo hice aparte y por así decirlo, y terminó quedando esto. ¿Ok? Entonces ya tengo las dos ecuaciones que son las que me va a permitir hacer todo lo que es el circuito equivalente, que ven acá abajo. ¿Ya? ¿Estamos bien, chicos? Sí, todo bien. Todo bien. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer el tema del circuito equivalente? Bueno, por temas de teoría, yo que le diría que siempre van a terminar teniendo, al menos aquí, lo que se relaciona en las variables. Por ejemplo, digamos, déjeme ver aquí dónde está. Bueno, una de las variables que tenemos en el circuito es esta, la B. O sea que prácticamente esto es lo que vamos a terminar teniendo en esta parte. Y otra de las variables, pues debería ser la corriente que tendríamos. O sea, la corriente que tal vez saldría de aquí. Si no me equivoco, creo que es esa. Pero prácticamente es la corriente que tenemos al inicio. Entonces, prácticamente es una relación, por así decirlo, de voltaje final y la corriente inicial. Entonces, por eso es que, al menos cuando ustedes van a hacer el circuito equivalente, esto de aquí siempre va a pasar, al menos en el sentido de esto, de que aquí va a estar la B y la I. Ahora, obviamente esto puede cambiar o puede que aquí esté aumentado algo más, eso ya lo vamos a ver con los problemas, pero una parte es B y la otra es la corriente. Así que eso sí tienen que tomar en cuenta de que el primero va a ser la B y el otro va a ser la corriente. Ya vamos a ver si en algún ejercicio cambia eso. Según yo, creo que solo cambiaba esto, pero ya vamos a ver después. Entonces, como tenemos eso, déjenme ver acá, vamos a ver la ecuación que nosotros tenemos. Es esta ecuación que ven aquí, que ya lo voy a poner más acá para que se vea, por si acaso. Ahí lo voy a poner para que se vea. Y ahí vamos viendo cómo se creó ese circuito. A ver, entonces, como tal, primero ustedes tienen este VG. VGD es algo que ya de por sí es el primer voltaje, el voltaje primario, por así decirlo. Entonces, a la final, ese de ahí no cambia, ese simplemente es lo mismo que ustedes tienen aquí. Si por si acaso por acá ustedes tienen, por ejemplo, este BD con el D, también deberían ponerlo aquí, porque a la final aquí siempre va a estar relacionado la D y a este lado estaría relacionado el D', por así decirlo. ¿Ok? Ahora, eso sí toca tomar en cuenta algunas cosas también. Por ejemplo, por eso digo que
al menos aquí el D' como tal solo tiene que estar asociado con el voltaje, ¿no? Digamos, por ejemplo, esto no y este tampoco está, tampoco, por si acaso. Entonces, solo para ver cómo se va colocando esto. Si ustedes, cómo se haría, ¿no? La idea general es simplemente que ustedes lo que tienen aquí es una ecuación que sale de ustedes haber hecho aquí una ley de voltaje de Kirchhoff. O sea, es simplemente que ustedes tendrían que, de esta ecuación, crear este circuito como si hubiesen sacado la ley de voltaje de Kirchhoff. O sea, es hacer lo inverso, por así decirlo. Entonces, por eso es que menos RLI, pues simplemente está como tal, una RL, y bueno, la I que es la corriente como tal. Este R-ON y D, pues simplemente sería RON D nada más, porque es una resistencia y la corriente ahí está. El B de prima dijimos que eso ya va a estar aquí dentro, así que eso lo dejamos ahí. Ah, y ojo, ¿no? Aquí como ven dice más. Como dice más, debe tener, digamos, la misma, ¿cómo se llama esto? Lo, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, tienen la mismo signo, ¿no? El más arriba y el menos acá. Entonces, evidentemente, si esto está aquí, a este lado, debería tener de la misma forma. Y si vamos tomando en cuenta que esto está así, obviamente el más termina acá abajo y arriba el menos. Por si acaso, eso lo menciono. Y este de aquí, menos BD por D', como es menos, entonces prácticamente estaría bien que esté acá el positivo. Nada más, más o menos. Es simplemente, como digo, es como ya haber sacado la ley de voltaje de Kirchhoff y tendrían que retornar al circuito como tal. Y ya por último me falta este de aquí, que como vieron es simplemente una resistencia D con el D', entonces simplemente es eso, RD por D' y la corriente ya está. ¿Ok? Entonces eso es con respecto a la ecuación. ¿Alguien tiene dudas de esto o todo bien? ¿Qué me dice? Todo bien. Todo bien. Ya listo. Entonces ya lo último que queda es simplemente hacer lo mismo, pero con la corriente para sacar el circuito equivalente. Déjame ver si puedo borrar aquí. Ahí está. Ya, pues entonces el de la corriente sería esta parte de aquí. A ver, déjame poner acá. Ahí está. Y ahí vemos. A ver, ahora de la corriente. A ver, lo lógico es que nosotros empecemos o digamos que la corriente va a ser así. Porque si nosotros empezamos de esta forma, pues debería terminar así, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Según la ecuación que nosotros acabamos de encontrar, queda menos y queda menos. Y obviamente al hacer así, para que sea menos, pues la corriente debe estar hacia abajo, o sea, al contrario de lo que nosotros pensamos. Y bueno, ahí obviamente al ser la corriente al revés, pues este voltaje o esta corriente que tendríamos acá, al final terminaría quedando como ven aquí. Entonces es prácticamente como quedaría. Si no lo ven así, pues simplemente recuerden que estos dos están relacionados. ¿A qué voy? Pues si acá está el más y acá está el menos, o sea, de esta forma, la corriente debe estar así. Si estuviera acá arriba el más y acá el menos, la corriente debería estar así a este lado, nada más. No he visto que esté al revés o al menos en los ejercicios que he practicado, no he visto que esto esté al revés, por así decirlo, al estar así. Por eso, lo que yo he visto es siempre que están igual. O sea, con la misma dirección que tiene el primario al secundario. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Estamos bien ahí? Sí. ¿Sí? Ok, entonces ya lo último que queda es simplemente hacer una conversión o entendimiento de esto, por así decirlo. ¿A qué voy? Por ejemplo, digamos, esto a la final es prácticamente un transformador, ¿ok? Entonces prácticamente estaríamos haciendo esta cosa que ven aquí, ¿ok? Por lo tanto, lo único que quiero que entiendan es que si tenemos un transformador, pues nosotros tenemos una corriente primaria que es esta, y acá obviamente tendríamos lo que nosotros conocemos como corriente secundaria. Y si nosotros quisiéramos mandar de la primaria a la secundaria, al menos
con esta configuración que ya es un estándar cuando tenemos algo así, esto de aquí es un estándar, igual si está más o menos ahí arriba la corriente es lo mismo, no cambia. Entonces simplemente vamos a decir que esta corriente para ir al lado secundario es simplemente multiplicado por una D, o sea, por el tiempo que estaba trabajando. Y ya lo único que tendríamos que hacer es, como ven aquí, ¿vale? Despejando la corriente, o sea, la I pasa a este lado, la D' pasa a dividir y tendríamos un gesto, BRD'. Y al multiplicarse con esta D, pues queda esta D que está acá arriba. Y prácticamente ahí ya tendríamos lo que es la ecuación del inductor con la relación que tiene tanto cuando está en el rango de 0 a D y después de ese rango, ¿no? Después de ese tiempo D. Ahí están esas dos relaciones. Igual este BR como tal es lo mismo que la I como tal, entonces también lo pueden cambiar. Y bueno, ahí está la relación que ustedes tendrían entre la corriente primaria con el inductor, y los dos ahí están relacionados. Y esta es una forma de tener. No me acuerdo si eso pedía, sí, creo que ahí está. Hallar D e I en la primera, creo que decía, y creo que eso va a ser acá. Pero bueno, hasta ahí tienen alguna duda, si no, ya vamos a ver cómo salió todo esto. Porque esto sí es largo de entender eso. Ahí, ¿todo bien? Sí, no, todo bien. Listo, vamos a ver cómo llegamos a esto. A ver, eh, lo normal es que nosotros pasemos, por así decirlo, esto a este lado, ¿vale? Así que igual aquí lo voy a resumir de cuál sería la idea. Lo normal es que nosotros pasemos del lado primario al secundario y ya está. O sea, es pasar todo esto a este lado. Ahora, si quieren pasar de este lado a este lado, no es que no se pueda, sino que ya es cuestión de qué tan, qué tan buenos sean haciendo estas conversiones. Yo, la verdad, lo que me acuerdo más fácil es esta, de pasar del primario al secundario. Entonces, para mi parecer es más fácil. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿No? ¿Cómo se haría ese paso? A ver, primero, vamos a ver con lo del voltaje. Tenemos dos voltajes que son estos de aquí, ¿vale? El DVG y este voltaje del diodo, ¿vale? Así es que para ponerlos correctamente, déjenme ver si puedo rayar aquí. Ya, a ver. Primero, yo puse aquí alguna idea de qué es lo que se tiene que hacer con el tema de la conversión, pero voy rápido a eso de aquí. A ver, tenemos el DVG positivo y menos el del diodo, que sería BD del diodo y D'. Y eso sería prácticamente una fuente, o sea, la fuente o la combinación de esas dos fuentes, prácticamente. Entonces, eso tengo que pasarlo al lado, ay Dios, tengo que pasarlo al lado secundario y para pasarlo, pues simplemente tendría que hacer en temas de eso, creo que si no me equivoco, era el voltaje, es una división entre esto, del primario dividido para el secundario. Es prácticamente esto, ¿vale? Es lo que ven aquí. Así que si ustedes hacen esa analogía, pues tendrían que tener así. Déjame poner acá. Aquí en el primario, pues tendríamos ese de' que ven aquí, por si acaso, que ven en este de aquí. Aquí está, ¿no? En esa parte. Entonces ahí ustedes tendrían de' y aquí tendrían uno y ustedes buscan B secundario, entonces el de' queda dividiendo prácticamente. Y por eso es que está aquí el de' dividiendo. Ahora, voy a ver el por qué el menos. ¿Ok? A ver, eso es lo primero, que tendríamos el de', el por qué el de' está dividiendo. Ahora, el menos es más por el tema de los puntos, ¿vale? Creo que aquí puse justamente el que ocurre para que quede en el menos.
pero es más por esto de los puntos o por el tema de cómo están estas fuentes. A la final, la corriente viene así y en este lado la corriente viene en este lado, así vienen de esta forma, están cruzados. Entonces, como están cruzados y no siguen lo que es normal, que sería así, así debería ser positivo, pero cuando son de esta forma, es negativo. Entonces, por eso queda este menos que ven aquí, el menos que tienen aquí. Si no, es recordar esto, ¿vale? Es recordar esa parte. ¿Estamos bien? Para seguir eso. Porque ya de ahí lo único que tocaría hacer ahora sería pasar estas resistencias. Dios, no quería borrar eso. Que estas resistencias al otro lado del secundario. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Algún caso en donde eso sea diferente? Es decir, puede haber el caso en que no se tenga que contemplar ese signo menos, es decir, que las corrientes van a conseguir, por así decirlo. Por ejemplo, si aquí estuviera más y acá estaría menos y la corriente estuviera así, tu corriente siempre igual va a ser así. Y acá ya mantiene esa forma, entonces ahí es positivo. Por más que aquí esté más, menos y acá arriba la corriente viene así y mantiene esa forma. ¿Sí lo ves? Ahí ya sería positivo. ¿Me entiendes? Ya, sí, sí, sí. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo queda la resistencia pasada al secundario? Bueno, como ven, resistencia primaria, quiero sacar la secundaria. NP dijimos que era de prima, o sea, la parte primaria del devanado de prima. Esto vale 1. Es la conversión de ese transformador que, como dije, es un estándar. Entonces, S de prima, yo quiero esta R secundaria porque la quiero mandar a la parte secundaria, tendría que despejar esto, así que prácticamente de prima queda dividido para la resistencia de la primaria. Y la resistencia primaria serían todas estas resistencias que ven aquí. Por eso aquí al menos yo le llamé resistencia equivalente y por eso queda dividido para D' al cuadrado, porque aquí queda D' y obviamente ahí está el cuadrado, entonces queda así, nada más. Ya de ahí, mi objetivo es relacionar todo esto con el voltaje de la salida, ¿no? Entonces aquí simplemente se hace ¿cómo se hace? Un divisor de voltaje, se llama, un divisor de voltajes, donde simplemente el divisor de voltaje, o mejor dicho, este va a ser igual a este valor multiplicado por esta resistencia, dividido para la suma de los dos. Por eso está aquí. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros de cómo salió esto? Sí. ¿Sí? Entonces ya con eso, lo único que queda es simplemente ya ver lo de la ecuación que ven ahí arriba. A ver, para entender todo esto. A ver, lo más fácil es esto. ¿De dónde salió esta expresión? Es simplemente que esta R que ven acá arriba lo mandé a dividir acá y acá, nada más. Y obviamente la resistencia equivalente ya lo regresé a su forma normal, a lo que tienen ahí. Entonces, prácticamente esto de aquí no debería complicar. A ver lo de acá, ¿de dónde salió esto? A ver, para esto, Dios, no quería borrar. Ahí está. Para esto, ¿cómo salió? Bueno, la idea es que les dicen que en el literal A, ahí dice, encuentra la dependencia de la tensión de salida del equilibrio y la tensión de entrada BG también. O sea, literalmente, a la final lo que ustedes siempre van a buscar es esto de aquí, la salida con respecto a la entrada. Es casi lo mismo que se hacía en ganancias, en el tema de sacar la ganancia, entonces es prácticamente lo mismo, es encontrar esto. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la salida con respecto a la entrada, tengo que buscar la forma de despejar BG. Por eso es que de aquí ustedes pueden sacar un factor común de BG, ¿ok? Sé que no existe el factor común porque acá no tiene, pero simplemente se hace una división acá y ya sacaron el factor común, por así decirlo. Entonces, mi factor común que yo saqué fue hacer esto de aquí. Sacar como factor común de BG dividido para D'. Eso saqué como mi factor común. Por eso es que al menos eso está aquí como factor común. Y bueno, obviamente el primer término, que prácticamente es el mismo, termina quedando como este 1.
Y el otro, que al sacar mi factor común, pues simplemente queda la D y el BG abajo dividiendo, ¿vale? Entonces, ahí está. De ahí sale esta expresión que ven aquí. Y ya lo único que toca hacer es mandar el BG al otro lado a dividir y ya tendríamos todo lo que es la ecuación, tal cual como se ve aquí, por así decirlo. Ahora, esto que se ve acá es simplemente, ay, Dios, ¿cómo se llamaba esto? Este era más como eficiencia o algo parecido a la eficiencia, pero es prácticamente, bueno, aquí está la potencia de salida y la potencia de entrada, algo así era, ¿no? Esta variable no me acuerdo qué era, pero sí tenía relevancia, déjeme ver por qué. Eh, bueno, la potencia de salida simplemente sería el voltaje por la corriente y bueno, de prima por el hecho de que está en el lado donde trabaja después del tiempo. Y BG', este de aquí, el primario normal, así que está bien. Y bueno, esa N representa esta expresión que ven aquí, al parecer. Entonces, a la final puedo hacer ese cambio, creo. Creo que sí. Sí, déjeme ver. Ya, esta N es más para ver lo que es la eficiencia, si no me equivoco. Y bueno, esto de aquí, que es voltaje y corriente, lo normal de una potencia, el negativo es simplemente por el hecho que ya mencionamos, la corriente a la final era negativa, a la final obviamente esa potencia va a ser negativa. La potencia de entrada es simplemente VG por la corriente y por la D del trabajo, y a la final queda esto, ¿ok? Entonces, mi objetivo sería simplemente es buscar que quede de prima y D a este lado de acá. Así que este de prima lo paso al otro lado a multiplicar, este de paso a dividir, y bueno, al menos también lo pongo acá, y ya termina quedando la N prácticamente. Entonces, ya con eso yo acabo de encontrar una ecuación que representa la eficiencia con lo que es este tiempo, o bueno, este valor de D que representa nuestro valor de tiempo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Eso simplemente lo hago para tener para tener esto, para trazar esta parte. Ese trazo de resultados es la parte sobre este rango. Y cuando hacemos un trazo, siempre tiene que estar referenciado a estas dos variables, entre D y N. Que para mí la N era la eficiencia la final. Creo que sí era la eficiencia. ¿Estamos bien? Pregunta. Para entender cómo sacarle la recta de abajo. ¿Todo bien, chicos? Simón. Sí, 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 no, claro. Sí. Ok. Entonces ya lo único que toca hacer, por así decirlo, es ver cómo queda la gráfica. Entonces la gráfica como tal, como se puede observar, ¿cómo partimos? Como dije antes, estos valores el valor de D normalmente tiene estos valores de 0 hasta D menor a 1, prácticamente estos dos valores. ¿Cuál es el problema? Que una ecuación típica que ustedes van a encontrar es que si ustedes reemplazan 0, lo más probable es que quede infinito, y si reemplazan 1, es lo mismo prácticamente. Entonces, por así decirlo, digamos, es reemplazarlo igual y a ver si podemos hacer o ver qué podría quedar. Por ejemplo, digamos, aquí está nuestra ecuación como tal. Y digamos, si yo reemplazo que D vale 0 o D o 0 por la derecha, por así decirlo, ¿qué va a pasar? Si yo reemplazo esto ya no tiene sentido porque esto ya no, ya quedaría una división entre cero, pero bueno, vamos a omitir que eso quedó. ¿Y qué pasaría aquí? Si aquí queda cero, por así decirlo, quedaría uno menos cero a la final, porque recuerden que D' era eso, ¿no? Uno menos D. Entonces ahí reemplazando el cero, pues solo queda uno. Esto queda uno y prácticamente sería uno, o sea, quedaría así, uno menos el uno multiplicado por BD. A ver, perdón, uno menos BD multiplicado por ese uno que va a quedar y cero por BG. O sea, igual no es necesario dejar esto así, omitan que quedó cero, por así decirlo, lo dejamos y ahí nada más, y vamos a ver qué pasa acá ahora, con el cero. Con el cero, R-on se elimina, ¿verdad? Porque aquí R-on, déjenme ponerlo para que se vea,
Dios, esto no. A ver, ahí. Este R11 se va a eliminar porque D vale 0. Aquí va a quedar 1. Entonces simplemente va a ser RL más RD. Y bueno, este de aquí obviamente también queda 1 por 1 menos 0, ¿no? Y eso elevado al cuadrado a la final queda. Entonces queda RL más RD y sobre R. Si hacemos la suma, a la final queda una R arriba y abajo la suma de todas las resistencias. R más RL más RD. Así va a quedar. Y arriba la R. Entonces, eso es lo que ustedes ven aquí. Eso sería, por así decirlo, cuando nosotros evaluemos el 0. Obviamente aquí, como dije, quedaba 1 y acá abajo 0, pero no es que vamos a evaluar el 0 como tal, es evaluar así como dicen el 0 por la derecha. Entonces, por eso es que eso se lo deja, por así decirlo, todavía así. Y por eso queda en este punto. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Sí. Ya, y de ahí lo mismo pasa con el 1, o sea, ya de aquí es lo mismo. Por ejemplo, el 1. ¿Qué sucede aquí? El 1 normal, esto queda lo mismo, VG, pero acá arriba, aquí ya queda 0. Entonces, obviamente ahí, si en este caso no pasa nada, ponemos el 1, no pasa nada porque es posible que quede 0 esto, no pasa nada. Vamos a ver acá, ahí viene el problema. El problema de esto es que aquí al dar 0 ya no tiene sentido ese valor. Pero como digo, no, vamos a pensar que eso no pasa y vamos a ver qué sucede en realidad. Al poner el 1, esto se elimina, por así decirlo. Estos se eliminan y estos dos quedan. Esta R multiplica acá y la R queda multiplicando arriba. O sea, a la final terminaría quedando este valor, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, este valor debería quedar, por así decir. ¿Y cuál es ese valor? Bueno, ese valor tendríamos que ver, digamos, dónde va a quedar. Normalmente en temas de estos circuitos es un valor que, como vimos antes, al ser 0, se va a aproximar a un valor bien alejado de la parte positiva. Normalmente, eh, para sacar digamos, esto de aquí, esto termina quedando más en la parte negativa que en positiva. ¿Y cuándo podemos, digamos, tener en cuenta eso? Aquí sí hay que tomar en cuenta otra cosa. Esta relación que hay aquí, déjenme ver cómo era esta de aquí. RL sobre la resistencia. Esto hay que, digamos, estar pendiente, porque, digamos, es importante saber cuál es la relación de esto. Por ejemplo, digamos, déjeme ver si me acuerdo, eso estaba más en el otro deber, pero lo voy a poner aquí. Lo que pasa es que cuando esto daba 0, también dependía de la ecuación, sí, pero normalmente cuando esto daba 0, esta relación, esta curva iba a terminar abajo, iba a terminar abajo. Pero cuando este valor era un 0, digamos 1, iba a ser algo parecido a esto. Y cuando era 0,05, algo así, era un poco más pronunciada, más para abajo, pero iba hacia arriba igualmente. Entonces, es importante, por así decirlo, ver la relación de RL sobre R. Así que déjenme ver cómo la saco aquí. A ver, a ver. Vamos a ver. Si omitimos lo que dijo de eso del inicio, ¿no? Esto de aquí, déjenme ver. Esto que dice acá, de que la ondulación y la tensión coordinadas son pequeñas, o sea que es preferible no tenerlas. Si omitimos eso, déjame borrar esta parte ahorita. Si omitimos eso, estaríamos diciendo de que esto de aquí no hay y esto tampoco hay. Y ahí tendríamos algo relacionado con RL, o sea, R con RL. ¿Ok? Ahí tendríamos esa parte. O sea que nosotros tendríamos 1 sobre 1 más RL sobre el D' al cuadrado y la R. Y ahí está relacionado, ¿vale? Entonces tendríamos esa ecuación. Así que lo voy a poner mejor para que se vea. Así sería. Ahí está. D' al cuadrado y una R. Omitiendo lo que acabo de mencionar, de que
al ser muy pequeñas es preferible no tenerlas. Entonces, al quedar así, esto digamos, se parece a, si ustedes se acuerdan de gráficas, es esto, ¿no? 1/x, y eso tiene esta forma. Entonces, ya con eso se pueden dar la idea de qué forma va a tener lo que es la gráfica, por así decirlo. Porque a la final dijimos que esto vale 1, entonces este es el que va a dar la gráfica. Y la gráfica, al tener esta forma, si nosotros pensamos que esto es una X, por así decirlo, a la final termina quedando esta forma de aquí. No sé si se acuerdan, en gráfica era así, ¿no? Y acá tendrían la otra. ¿De acuerdo? Y el hecho de que esté aquí el 1 simplemente se desplaza 1 hacia la derecha. ¿Se acuerdan de eso? Es del pre, por si acaso, esa cosa. Pero bueno, pero es más la idea. O sea, si ustedes se acuerdan de eso de cómo graficar, es eso. ¿Estamos bien? Si no, me avisan. Yo por ahí lo relacioné y por eso que para mí quedó así, por si acaso. ¿Todo bien o tienen dudas de esto? Todo bien. Ok. Igual no creo que sea tan específico el ingeniero y si sí, y si que sí, al menos el deber creo que igual lo pueden ver y lo pueden ir viendo. Déjenme ver qué más pedía. En la C, diseñe para las aplicaciones de 30 voltios, -20, 40, 4 radio. Un SSC, corriente continua, si no me equivoco, debería ser. Calcula el valor de L para dar la ondulación de la corriente pico inductor. Bueno, ya. A ver, ahora, ¿qué pasó no, para esto, no? A ver, primero, tome en cuenta lo que dice de que queremos sin las perturberancias o ondulaciones y eso. O sea que prácticamente, como pueden ver, eh, el, el transistor no tiene ya la resistencia ni el switch, simplemente ya lo puse que está conectado y el diodo lo mismo. Como ven aquí debería estar el diodo, perdón, aquí debería estar el diodo, pero prácticamente también lo quité, o sea, la resistencia y aparte el diodo. O sea, literalmente estamos trabajando ahorita con que los transistores y el diodo son ideales. Entonces, al ser ideal, pues prácticamente es todo lo mismo. Lo único que cambia es que ya no tendríamos esa resistencia de reón y ni siquiera tampoco tendríamos la parte del diodo. Entonces, es un copia y pega de todo lo que vieron acá arriba, pero ya quitando esto. Por ejemplo, esto ya no iría y esto tampoco. Acá tampoco iría esto ni esto. Ya no iría nada de esto. Y de ahí lo mismo, o sea, digamos, acá abajo ya no va esto ya no va, y ahí es un copia y pega, como digo, y ustedes sacarían esta expresión que ven aquí. Y al tener ya esa expresión, es prácticamente lo mismo que acabamos de hacer, en la C al menos, es prácticamente tener la misma ecuación, por así decirlo. Así que esto no es necesario, creo. Creo que esto lo hice más para mi gusto, más solo para, como se dice, para asegurar que queda casi lo mismo. Y a la final sí, quedaba muy similar. Entonces, bueno, esto no es necesario. Ya acá ya sería lo que tocaría hacer. A ver, entonces, sí, aquí ya viene. Como ven, dice que debemos tener 30 voltios y -20 voltios. En la entrada 30 y en la salida -20 con una resistencia de 4 ohmios. Como ven, ya solo les da la resistencia bueno, de la que estaba presente ahí, porque ya ninguna de las otras resistencias deberían haber. Ya estas resistencias se omiten, por así decirlo. ¿Por qué se omiten? Como dije, es más por esto. Yo las puse más solo para tener todo y ver qué pasa con todas las variables. Pero ya con esto ustedes pueden omitir todas las resistencias que producen cada uno de los elementos. Entonces, por eso es que al menos en la ecuación que yo tengo, ¿no? En el balance de flujo, RL vale cero directamente. ¿Ok? Déjenme ver acá para tener las ecuaciones como tal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Voy a copiar esto nada más solo para tener las dos ecuaciones, para que vean de qué sale, ¿no? De dónde sale.
porque aquí solo está ya puesta la ecuación. Pero como dije antes, sale de aquí, de la misma ecuación que ustedes debieron hacer antes, o sea, lo que hicieron antes, y sale ahí mismo, sale de eso de ahí. Y prácticamente al resolver quedan estas dos ecuaciones que ven aquí. Sí, creo que así directamente ya está. Entonces, aquí están esas dos ecuaciones, ¿vale? Esa de ahí y la de acá. Y como dije antes, solo por el hecho de eso de que son variables pequeñas o valores muy pequeños, esas resistencias que producen los componentes, pues son despreciables. Por eso directamente podemos decir que esto vale cero. Y de ahí lo único que tendríamos que hacer es despejar la letra D, si no me equivoco. ¿Sí ve? Aquí dice, ¿no? Hallar la D y sí, hallar la del tiempo D. Entonces, lo único que toca hacer ahorita es despejar D. Esto recuerden que es 1 menos D, así que ya tenemos esta expresión. Y de aquí, bueno, se despeja la variable D. Esto ya solo es un despeje. Esta es la ecuación que queda al final. Y de ahí solo reemplazan los valores que les da el problema. Aquí en este caso dice que va a quedar menos 20 y BG que vale 30. Al hacer digamos, el reemplazo, D queda 0,4. Ahora, con el balance de la carga es lo mismo. Paso la D al otro lado. Ah, no, perdón, aquí sería la corriente, porque ya encontré D y ahora tengo que encontrar la corriente a la final. Entonces la corriente simplemente pasa a un lado, el D' paso a dividir y prácticamente tendríamos esta ecuación que ven aquí. Al ya tener el valor de D que quedó 0,4, lo reemplazamos y reemplazamos las otras variables y bueno, la corriente a la final queda 8,3 amperes. Y ya con eso ya tendrían lo que es el primer literal, este que está aquí. Para el segundo dice, calcula el valor de L que hará que la ondulación de la corriente pico sea igual al 10% de la corriente. Vale. A ver, primero hay que ver esta cosa, porque sí es complicado entender todo esto. ¿De dónde salen todas las ecuaciones, por así decirlo? Obviamente, el voltaje L a lo que es que con respecto a esto que dijimos acá, por así decirlo, ¿vale? Con lo que se dijo en lo que es el balance, estamos trabajando solo con esta primera parte, que es el trabajo en el tiempo D. Entonces, solo tendríamos la primera parte porque es justo donde está trabajando el inductor. Entonces, prácticamente ahí igualamos los dos voltajes y como dijimos que esas de ahí valen cero, pues solo tendríamos que BL está relacionado con BG. Y debemos recordar que BL al ser diferenciables, pues simplemente es L con digamos, con la derivada de la corriente del inductor. Entonces, prácticamente con esto, eh, despejaríamos, por así decirlo, las dos variables, la corriente y el tiempo, y prácticamente tendríamos esta expresión. Al integrar, ¿no? Al integrar esto de aquí, tendríamos prácticamente L por la variación de la corriente, y lo mismo acá, la integral de esto simplemente sería BG, y obviamente la integral de esto con el tiempo, pues ahí tendríamos que ver por qué sale esto, que eso ya les voy a decir. A ver, para entender esto, ¿no? ¿Por qué queda así? Bueno. Este periodo, pues, o este tiempo es simplemente uno sobre la frecuencia. Y bueno, la idea es, déjenme recordar esto, porque quedaba sobre 2. Había un porqué esto de aquí. Ya me acordé. Lo que pasa, ¿por qué sobre 2? No, lo que pasa es que se supone que nosotros estamos trabajando en un tiempo, ¿no? de D, y de ahí de prima, ¿vale? Estamos trabajando D y después en D prima. O sea que a la final este es todo el periodo, pero nosotros solo queremos hasta la variable D. Y por ende, lo único que decimos es que para llegar a esa variable, por así decirlo, estamos diciendo directamente que es la mitad de ese tiempo. ¿Debería pasar así? No, no es siempre así. Eso ya digamos, es como un estándar cuando no nos dicen. Por ejemplo, aquí nos dicen cuál es ¿cómo se dice? Dios, ¿cómo se llamaba esto? Les, ¿cómo se llama esto de aquí? Que es como el ancho de trabajo, ese es el nombre, el ancho de trabajo. Como no nos dice, a la final es simplemente
hacer una asunción de que es la mitad de ambos. O sea, D' y D están ahí separados, digamos, de manera igual. Los dos son iguales, por así decirlo. Por eso simplemente se divide para dos. Y bueno, D es simplemente porque como estamos haciendo la integral del tiempo, pues es un periodo con la variable que estamos trabajando, en este caso con D, y ya está. Entonces ya lo único que queda es simplemente decir que la variación de tiempo, la variación de la corriente, tenemos que utilizar el 10% de esa corriente, así que el 10% pues solo quedaría 10 sobre 100. Mi objetivo es encontrar L, así que paso esto al otro lado a dividir, y por eso queda de esta forma, VG por DT, dividido para 2 y todo lo mismo. Y de ahí ya solo es cuestión de reemplazar las variables. VG ya lo tengo, que es 30 voltios, D lo encontré, que vale 0.4, el 2, bueno, no normal, la corriente lo encontré, que daba 8.3, y la frecuencia, aquí lo dice, 40 kilohercios, y ahí lo reemplaza. Y ya, y ahí encuentran el valor de L, que es 180 micro. Y para la última dice, elija C de forma que el rizado de la tensión de salida de pico sea de 0.1 voltios. Bueno, aquí es lo mismo. Como ven, el inductor se utilizó con el voltaje, entonces obviamente el capacitor tendríamos que utilizar el de la corriente, o sea, la del balance del flujo sería. Entonces aquí partimos con que, a ver, ¿por qué decimos que este era cero? Mm, a ver, ¿tiene sentido eso de que sea cero? Uf. Bueno, te diría que sea cero más por el hecho de que como estamos haciendo en lo que es el balance de flujo, o sea, este de aquí es la variable de la corriente, de la corriente primaria. Y como tal, la corriente primaria creo que no la tenemos, porque no decía aquí. Pero un momento, no sé por qué se está haciendo lento esto de aquí. Déjenme ver, esperen. Bueno, no sé, creo que se está haciendo, o sea, se me está haciendo lento la pantalla a mí. Bueno, a ver, ¿cómo iba? Esto es cero, creo que es más porque es la corriente de primaria y por eso en donde estamos utilizando, que es el de prima ahora, esta parte es la del uso de D prima, si no me equivoco, o no, déjenme ver. Es que aquí era por algo, se hacía cero, déjenme ver. Déjame recordar esto. Porque si hacía cero esa parte, era una parte, a ver. Miren, esta parte es la que estamos usando, ¿sí? Esta parte. Y como estamos usando esta parte, prácticamente la corriente aquí está abierta, por así decirlo. Entonces, no hay corriente primaria y por eso vale ser. Sí, sí, sí era por eso. Era porque en la parte primaria, al menos, en esa parte no tendríamos esa corriente porque es un circuito abierto en esa de ahí. Entonces, por eso queda cero. Y bueno, a la final de nuevo, ¿no? La corriente del capacitor, pues es un C por el diferencial del voltaje. Esto es menos VR normal. Paso el DT al otro lado, integro. Entonces, la integral de este capacitor como tal es una variación de voltaje por el capacitor. Y ojo, aquí sí me olvidé de decir esto. O sea, de explicar por qué dice esto, ¿no? Cargando y descargando. Bueno, lo lógico es que cuando nosotros estamos utilizando D, estaríamos diciendo que está cargando. Y cuando estamos utilizando D', estaríamos diciendo que ahí justamente se va a descargar. Por el hecho del cambio de estados, de que cuando está conectado al transistor está fluyendo la fuente a todo el circuito y cuando el transistor se apaga, pues obviamente la fuente se desconecta. Entonces, evidentemente esa parte se hace. Que cuando en este caso de D está cargando y en este caso de D' se está descargando. ¿Ok? Entonces, ya con eso, pues simplemente por eso queda aquí un menos, ¿vale? Un menos. Y bueno, aquí es lo mismo, todo lo mismo. La variación dice que va a ser el 0.1 voltios, creo que decía así. Ahí está, ¿sí? 0.1 de voltios. Y ya es cuestión de simplemente hacer un despeje para encontrar el capacitor.
Este se elimina con este. Hago los cambios. Aquí si ponemos de prima no pasa nada porque como dije, al hecho de que no nos den o sí, tal vez aquí, tal vez pueden cambiarlo, puede que sea un error mío y tendrían que haber puesto de prima. Y bueno, si vamos con la idea de que este valor está así, entonces ese de prima debería ser 0,6. Uf, yo diría más como que puede que no. Yo más lo que he leído, es más por el hecho de que eso de ahí depende mucho ay Dios, de no, se me olvidó el nombre de esto de aquí, depende mucho de donde se esté trabajando, o sea, el tiempo de trabajo sería. Depende de eso. Por eso al menos yo seguí utilizando la misma D que tengo aquí, la misma variable que utilicé aquí y nada más. Al menos en ese sentido no hubo problema. Pero bueno, entonces ya de aquí es simplemente reemplazar, ¿no? Reemplazar y ya tendríamos el valor del capacitor. Y con eso tendríamos ya prácticamente eh, esto de aquí, ¿no? Que me pedían calcular el voltaje L y me pedían calcular el capacitor. ¿Alguna pregunta de esto hasta aquí? ¿O estamos bien para ir al siguiente? Pero entonces está bien, creo. No escuché, pero bueno. No entendí. Espero que Aló, sí. aló. Ah, ya, espero. Sí, todo está bien. Ok. Ahora sí. Bueno, entonces ya para lo que sigue, me dice que croquise la forma de onda del corriente del drenaje del transistor para su diseño de la parte C, concluye los efectos de rizado de la corriente del inductor, cuál es el valor pico de IT, dibujo también IT para el caso en que le disminuya la forma y sea el 50% de I, ¿qué ocurre con el valor pico en este caso? A ver, lo primero que hice, al menos para esto, fue encontrar los valores pico, por así decirlo, o sea, la corriente de salida, que le llamarían, ¿no? La corriente de secundaria, en el secundario, sería V sobre R nada más, y con los datos que ya saqué, o los datos que tengo acá arriba, pues me quedó 5 amperios, y la corriente IL, pues debería ser la suma de las dos corrientes, cuando los dos estén trabajando, por así decir. Entonces, a la final, de ahí saco esa corriente que pasaría en el primario y prácticamente de ahí saldría este valor, 13,3 continuo ahí. Esto simplemente es dependiendo de lo que es ¿cómo se llama esto? Es la ecuación que pasa de la corriente del inductor prácticamente. Solo para que se vea. La corriente del diodo entra y la corriente del primario entra y esta sería la corriente del inductor. Y prácticamente con eso yo, al ya tener esos dos valores, pues simplemente despejo para yo encontrar la corriente del primario. El inductor ya lo tiene y el de aquí también ya lo tiene. Si no me equivoco, acá está el de IL y IO, pues lo encuentran aquí, con lo que acabamos de sacar. Y con eso encuentran ese valor primario. Y ahora sí empezamos ahora sí con esto. A ver. Es jodido entender esto, pero bueno, la idea es no confundirlo, ojalá. A ver, primero, ¿cómo salimos? ¿Cómo se hace, no? Bueno, para esto, ahora, como pueden ver, es igual, casi parecido a lo de arriba, pero el problema está en que en la ecuación como tal ya no está dividido para dos. Y ya no está dividido por dos por el hecho de que en este caso el tiempo que estamos utilizando o el tiempo de trabajo que vamos a utilizar ya es directamente el valor exacto. O sea, ya no hay necesidad de estar haciendo una división para dos porque ya estamos tomando en cuenta ya solo el primer tramo. Solo por eso no está dividido para dos, por si acaso. O sea, ese 2 ya no va. Ahora, esto ya tenemos, frecuencia tenemos, el valor de D evidentemente es lo mismo y sacaríamos otra vez el valor de L. Entonces aquí es solo reemplazar las ecuaciones de la misma forma y ya ahí tendrían el valor de L como tal. Ahora,
por si acaso, ¿no? Esto de aquí, déjeme ver por qué quedó 10'. Me acuerdo que era por algo, o sea, por qué quedó 10 micro. Era por algo, déjeme ver. Mm, a ver, si D vale 0.4, para que dé el 10, debió ser por algo, TC. Creo que simplemente fue el hecho de haber hecho 1/40K nada más. Creo que hice eso. O sea, hice 1/40K y lo multipliqué por 4, que es el valor de D. Perdón, por 0,4. Sí, eso de ahí es este valor de 0,4 multiplicado por 1 y el valor de la frecuencia para sacar este periodo. Y eso quedó 10 microsegundos. Es por eso. Y bueno, ahora sí, ¿qué sucede acá? Déjenme ver. Estos ya son corriente máxima y corriente mínima, que esto de aquí es simplemente... Ah, ya, esto ya solo es ecuación, por si acaso. Esto de aquí, lo único que toca hacer es a ver, esta corriente, si no me equivoco, es la que está acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debería, si no me equivoco, debería ser esta. Esta de aquí, creo. Déjame ver. No, no, es la I normal. I normal, I normal, I normal es esta, por lo tanto la I normal. ¿La saqué acá? Bueno, sí, a la final es esta, que dije de este lado. Sí, es este de aquí, 8.3, 8.3. Y este de aquí donde sale. Bueno, a la final, si no estoy mal, debería ser simplemente este valor. ¿Vale? Ese valor que está aquí, porque si esto se elimina y queda un medio y es justamente eso. Sí, a la final, este de aquí es simplemente esto que dice aquí del 50%. Entonces, ese 8.33, ¿dónde está? Aquí, este 8.33 le restamos lo que queda aquí, prácticamente, lo que sería esto. Entonces hacemos esa resta, perdón, hacemos esa división y quedaría este valor. Y hacemos una resta y una suma para eso y ya tendríamos estos dos valores que ven aquí, que es para hacer esos rectángulos que vieron a la izquierda, estos de acá. Y déjenme ver qué más. Mm, Bueno, esto solo es una división entre VG y L. VG creo que decía que era 30 voltios. Sí, 30 voltios y L, pues lo que acabamos de encontrar. Así que simplemente es un valor entre 30 dividido para esto y este es el valor que queda. Y ya está. Y por último, bueno, esto no sé si es tan importante como tal, pero bueno. Ya. Entonces, ¿cómo queda, digamos, la gráfica, no? Bueno, las gráficas normales de estos circuitos es simplemente que van subiendo, bajando, subiendo y bajando y se terminan. La verdad es así de simple. Entonces, al menos en tema total, pues cuando está el transistor y el diodo, tendríamos esta es la parte que es del transistor y ahí vendría el diodo y otra vez el transistor y de ahí otra vez vendría el diodo y así. Entonces, como que ustedes dibujen esto, ya es válido nada más. Y el punto donde topa, pues estaría dado por la corriente del inductor en ese punto. Que sería, si no me equivoco, era este valor, 8.23, nada más. Entonces aquí tendría que poner 8,3 y ya está. Lo de abajo que está acá es prácticamente lo mismo, o sea, el punto de aquí sigue siendo el 8.3. Este solo es un punto cualquiera, no importa, la verdad. Y si que importara, pues sería este de aquí, el mínimo. Si no me equivoco, debería ser, sí, pero sí, este valor tal vez aquí. Y creo que nada más. A ver, el siguiente que me pedía, déjame ver. Dibuje también para el caso que disminuya de forma del 50%, ya está. Ya. Esto de aquí creo que, déjame ver por qué la del 10%. Ah, ya. Creo que aquí me decía para ambos casos. Mira, por ejemplo, cuál es el valor pico de IT y después me dice para que disminuya al 50%. Y digo ambos casos porque al principio también me decían que
debo utilizar el del 10%, el de 10%. Por eso es que aquí está el de 10% y acá está, bueno, el que decía el 50%. Son los mismos cálculos, así que no cambia nada. Lo único que cambia es cambiar este valor nada más y pasarlo a dividir. Y de ahí todo sale lo mismo. Es un copy-paste y solo cambiar el porcentaje de la corriente. Así que al menos aquí no hay mucho que decir. Lo único que podría decir es que el primero tiene que ver solo con el transistor y el segundo tiene que ver solo con el diodo. Así que de ahí es muy similar el cálculo. No cambia nada casi. Sí, sí, no cambia nada. Literalmente aquí como ven, es la parte secundaria, pero a la final igual, a la final se termina quedando con el B sobre L nada más. Como digo, es muy similar, no cambia mucho. Bueno, creo que no sabría decir más de esto. ¿Tiene alguna duda sobre esto? Creo que... Sí, porque el otro dice el diodo. Ahí está. Por si acaso, estos dos se hizo más porque lo dice el problema. Aquí, bueno, aquí es específico para los dos casos, dice. Pero por aquí también creo que leí que era para los dos cuando hice este deber. Porque aquí dice el 50, pero también creo que leí que también tenía que utilizar el anterior. Por eso están aquí los dos, al menos. Bueno, en la E, aquí sí dice para los dos casos. Aquí dice para los dos casos. Y por eso ahí sí se utilizó los dos. El del 50% y el del 10%. ¿Tienen preguntas sobre esto? Si no, puedo cambiar de problema. ¿Todo bien? Más o menos. Es complicado. Este tema, al menos por suerte, en mi examen no tomaron, pero si hubiesen tomado, ya ahí ya tendría que ver cómo hacer. Al menos el dibujo, como digo, al menos el dibujo, con que tú hagas esto, ya está. Nada más, solo haces esto. No tienes que, o sea, literalmente no tocaba poner ningún número aquí. No tocaba poner nada. Simplemente decir que es esto. Y si quieres especificar algo, tú puedes decir que esto es el trabajo del transistor y este es el trabajo del diodo. Nada más. No es tanto el hecho, por así decirlo. Déjame ver esto. Creo que es casi lo mismo. O sea, lo principio es lo mismo casi. Bueno, esto puede ser diferente, pero creo que este aquí tal vez les interese más, porque aquí al menos está eso que les mencioné del RL sobre R. Vamos para hacer este de aquí. No voy a hablar mucho porque a la final esto ya lo hicimos a la final. ¿Sí? Esto es rápido, creo. Estamos. Sí. ¿No? Estamos bien con esto, ok. Como digo, esto es rápido porque ya lo hicimos. Por ejemplo, el primero es la misma idea. Es el mismo circuito, o sea que al final tendríamos lo mismo que hacer que ya mencionamos al inicio. O sea que aquí tendríamos los mismos cálculos, y prácticamente tendríamos lo que es la misma ecuación que teníamos antes y la misma ecuación antes. Así que todo igual, todo igual. El circuito equivalente, por lo tanto, va a quedar de esta forma y lo único que cambia, por así decirlo, es que como ya no tenemos esas resistencias grandes que yo había puesto antes al inicio, pues solo tenemos esta resistencia y por lo tanto esa resistencia al momento que la pasamos acá, simplemente queda RL dividido para D' al cuadrado, nada más, solo quedaría esa parte. Pero de ahí es casi lo mismo, es prácticamente lo mismo. Entonces, como ven, aquí al menos en esta expresión, como ya no tenemos el voltaje del diodo, pues solo tenemos VG. O sea que VG a la final podemos pasarlo a dividir al otro lado y pasamos el D, ay Dios, perdón. Pasamos el D' a multiplicar y el D a dividir y tendríamos el valor de N, que esa N, al menos aquí no la había puesto. O sea, cómo se obtiene no, acá está, perdón. Acá está cómo se obtiene esa n y después ya simplemente sacar la ecuación. Y esta es la ecuación que nosotros tenemos prácticamente. Es la ecuación que nosotros tenemos y es lo que tendríamos que ver cómo dibujar.
Entonces aquí es lo que quiero llegar. ¿Cómo hacer el dibujo? Porque aquí les pide esto. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Grafique su resultado de inciso en el rango de 0 de D a 1 para que RL sobre R valga 0, valga 0,01 y valga 0,05. ¿Vale? Esto de por sí son los tres valores que tenemos que probar. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Esta es la ecuación que nosotros tenemos. ¿Ok? Esta es la ecuación que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué sucede cuando esto, por ejemplo, este RL sobre R vale 0? Prácticamente eso nos está diciendo, esto de aquí vale 0. Y el hecho de que vale 0, pues prácticamente el de n vale 1. Entonces, el hecho de que para que n valga 1, aquí viene el problema. Déjenme ver dónde está. Vale, aquí está. En el gráfico, si ven que RL sobre R cuando vale 0, se va hacia abajo. Como digo, se iba hacia abajo. A la final, eso, ese ahí se iba hacia abajo y debe llegar a ese valor de 1, por así decir. Entonces, ese valor debería llegar hasta el valor de 1. O también, digamos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos pensar? Digamos, esto de aquí debe dar 0. O sea, la relación de eso. Pero tenemos este valor de D. O sea que tendríamos D' al cuadrado es igual a RL sobre R. Y tendríamos que hacer que sea 0. Porque RL dividido para R sería igual a ese D' al cuadrado, que es justamente que queremos que eso sea 0. Y al ser 0, tendríamos esto, 0 por D' al cuadrado, sacamos la raíz como sea, pero al final tenemos que D' es igual a 0. Y prácticamente al ser igual a 0, diríamos que D' es 1 menos D igual a 0, entonces a la final D queda 1. O sea que cuando RL va a ser sobre RL sobre R, tiene que ser 0, tiene que llegar a que D valga 1. Obviamente, como dije antes también, D está entre valores de 0 y 1, por lo tanto no es que va a llegar a 1, pero bueno, se puede aproximar y por eso esta gráfica en azul se está llegando a cuando D vale 1, o sea, por eso se está aproximando ese valor. Y de ahí es lo mismo, por ejemplo, si nos dice que ahora RL sobre R tiene que va a ser a 0,01, creo que era, así, 0,01. Entonces, prácticamente lo mismo, 0,01. Déjenme borrar esto. ¿Dónde está aquí? Aquí. Simplemente hacemos esto, ¿no? 0,01 igualamos al D' al cuadrado y de ahí despejamos y sacamos el valor de D. A la final el valor de D de ese de ahí, bueno, ahí tendríamos que ver. Se supone que debería ser, este de aquí es 1 sobre 100, así que la raíz cuadrada sería 0,1 y D', y ahí es despejar. 1 menos D de 0,9. Entonces D debe de dar 0,9 a la final. 0,9 y por eso es que al menos ese debería estar por aquí. ¿Sí ven? Aquí está, en 0,9. Por aquí o por ahí, o justo en ese punto debería empezar a hacer el cambio. Digamos, esto lo que quiere decir es que justamente ahí va a haber el cambio de estado, por así decirlo. Entonces dice que en 0,9 va a haber el cambio y ahí justamente en este punto que sería como que 0,9 ya empezó de esta forma y vuelve a accionarse o vuelve de esta forma, por así decirlo. Y ahí hacemos de nuevo lo mismo con el 0,05. Bueno, ahí sí ya tendría que ver cómo queda porque el 0,5... Sacar la raíz cuadrada no me la sé. Creo que la raíz de 50 tendría que ser. Sería 5 raíz de 2. Ni idea. Y eso queda dividiendo todavía. Pero bueno, a la final, ya con saber cómo queda la primera y ya la segunda, medio entender cómo queda, el hecho de que sea más grande el valor de RL sobre R, pues como pueden ver es un poco más angosta ahí arriba, ¿sí? Lo que está en negro, ahí se ve. Como se ve ahí en negro. Entonces, esas son las formas de cómo sacar esa relación con las gráficas. ¿Estamos bien? Porque ahí el resto es lo mismo. ¿Estamos bien con esto?
Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, déjenme quitar esto porque ya de aquí no hay nada. Ya, este de aquí. Déjame ver, espera. Ah, sí. A ver, déjenme ver una cosa. Ya. Eh, ¿Y tuvieron esto como deber, por si acaso? Yo tuve que hacer esto. Pero no sé si ustedes tuvieron que hacer algo de esto. Pero es prácticamente lo mismo, es la misma idea al final. Dime, No, dime. ese deber no nos mandaron. No los mandaron. Si alguien ha ido a clases, ¿hablaron algo sobre esto? Es que no sé si eso fue en el examen, si puede ir al examen o no. Lo digo porque al menos en mi examen me acuerdo haber hecho esto. Yo me acuerdo haber hecho esto. Sí, creo que dijo algo de que podía ir en el examen y que de hecho iba a mandar deberes de eso, pero no mandó. Entonces, pero puede que tal vez sí tome algo de eso. Ya, ok, ok. Entonces es preferible explicarlo, así que vamos a explicar este. ¿Estamos? ¿Estamos bien con esto? Ya al menos ya tienen la idea de sacar las ecuaciones, pero sí es importante cómo queda el circuito. ¿Estamos listos? Sí. Ok, entonces, me dicen, ¿no? Tengo estos, realiza las interrupciones con convertidor, siguiendo los pasos AE. Bueno, realiza los conmutadores utilizando conmutadores ideales SPST, define especificando la tensión y la corriente de cada conmutador. Expresa la corriente en estado activado, resuelve el convertidor, determina la polaridad. Uf, es hartísimo esto. Ya ni me acuerdo. Creo que, bueno, aquí me faltó la E al parecer. Sí, me faltó la E. Que eso ya lo voy a, ya lo voy a decir cómo es, porque en ese momento no sabía. A ver, entonces, veamos cómo se realiza eso, ¿no? Primero, como dije, como se dice antes, ¿no? No me acuerdo si esto lo daba o yo lo puse. No, yo lo puse. Vale. Obviamente, el circuito les van a dar sin esto. Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? No se activa el borrador acá. Les va a dar sin esto, obviamente. Les van a dar sin ninguna polaridad ni nada. Entonces, por obvias razones, ustedes deberían darle una polaridad. ¿Y qué polaridad van a darle? Bueno, con el que inicie. Por ejemplo, si esto va a iniciar, digamos, dando energía, pues a la final el uno estaría conectado y acá también el uno y prácticamente la corriente pasa así. Y por lo tanto, al pasar de esa forma, pues obviamente aquí sería más y acá el menos. Con eso van a empezar y así lo van a mantener. Ok, o sea, van a mantener esa polaridad, por así decirlo. Entonces, ahora sí, comenzamos. ¿Cuál es la idea? No, bueno, no me acuerdo si aquí decía que teníamos que omitir las resistencias o algo. Ustedes tendrán que leer a ver si tiene que omitirse o no. Si no, es preferible dejarlo. Lo pueden poner y ya está. Y si por si acaso después tienen que evaluarlo y no les dan esos datos, lo más probable es que tuvieron que omitirlo. Entonces simplemente lo eliminan después de la ecuación y ya está. Pueden explicar también y decirlo, ¿no? Que esos valores son valores muy pequeños que se pueden despreciar y ya está. Pero bueno, el inductor pues obviamente tiene su parte inductiva y su parte y una parte de resistiva. Aquí el capacitor no solo es un capacitor nada más y bueno, la resistencia como tal. Entonces el circuito que se va a formar al inicio, el primero, pues para mí tiene esta forma, ¿no? Esta de aquí. Esta es la primera forma, que es justamente con la corriente que viene de esta forma, ¿ok? Viene así, de esa manera. Entonces, tenemos una corriente que pasa por la resistencia, tenemos esa corriente del capacitor, lo voy a hacer un poco más grande ahí, y bueno, la corriente total que pasaría por el inductor normal. Entonces aquí es simplemente lo que ya hemos hecho en el primer ejercicio, es lo mismo, o sea, saco las ecuaciones con el voltaje y después con la corriente. Entonces una ley de voltaje de Kirchhoff, simplemente digo que VG menos VL va a ser igual a IL por la resistencia. Despejo BL y ya tendría el valor. Como dije, BG menos B, este de aquí sería más menos, así que también sería menos BL.
igualado a RL por IL. Y de ahí despejo BL y digo que BL vale 0. Eso es, siempre vamos a hacer eso, nada más. Entonces, simplemente lo reemplazo, reemplazo los valores y ya saco la primera ecuación en el tiempo D. Ahora seguimos. Tengo que sacar la corriente, no la corriente que está aquí. Entonces necesito la corriente que va a la resistencia. Entonces sabemos que la corriente total es igual a la corriente de la resistencia más la corriente del capacitor. Y ahí hago lo que debo para sacar el voltaje, ¿no? Déjame ver cómo lo expreso. A ver, puedo decir así. Sabemos que I total, o sí, I total va a ser igual a IR que yo le llamé más IC. Yo necesito IR, paso el IC al otro lado a restar y de ahí prácticamente esa corriente va a quedar dividiendo para lo que es la resistencia. Espera un momento. Déjame ver algo. Espera un momento, un momento. No sé por qué, pero me saltó una alarma. Bueno, una alarma que tenía aquí, pero déjame ver. Ahora sí, voy de nuevo. Ahí está. A ver, como iba diciendo, no, simplemente paso el IR, o sea, paso el IC al otro lado y de ahí ya saco el valor de lo que es el voltaje con respecto a esa resistencia. O sea, simplemente digo que IR es igual a B sobre R, ¿no? B sobre R y de ahí despejo IC. Entonces, por eso aquí quedaría B sobre R y ese paso al otro lado a restar y ya tendríamos la corriente del capacitor. Y nada más. Al menos eso no debería complicar. Quería hacer esto más por el hecho de que, ¿qué pasaría ahora que se activa el otro? O sea, en el sentido de que ahora, obviamente, ya trabajamos en el tiempo de 0 a D y ahora tendríamos que trabajar en el tiempo de prima. Y esto estaría así, de esta forma. Y al estar de esta forma, pues tendríamos esta forma que ven acá. Pero toca recordar algo. Como dije, esta referencia tiene que mantenerse. Por lo tanto, ahora la forma del voltaje estaría de esta manera y por obvias razones las corrientes deberían estar así, para el otro lado. ¿Ok? O sea, las siglas deberían estar hacia el otro lado porque, bueno, por la lógica, ¿no? De que si aquí está más, la corriente entra por más. Entonces ahí tiene que estar hacia arriba y ya de ahí tendríamos que hacer las mismas ecuaciones, pero con ese sentido del cambio de las corrientes. Al menos por el hecho de que se hace esta conmutación aquí. Se hace esa conmutación en ese circuito. Entonces, de ahí es lo mismo. Ay Dios, perdón. Es lo mismo en el hecho de sacar la ecuación. Hacen una ley de voltaje de Kirchhoff, aquí no, una ley de voltajes. Lo único que cambia es que ahorita tendrían que queda BG más B y menos BL, y eso va a ser igual a RL por I. Y de ahí despejan BL y a la final termina quedando casi la misma expresión que tienen arriba, ¿sí ven? Es casi la misma expresión, lo único que cambia es que en vez de menos, ustedes tienen más en el otro, nada más. Es lo que cambiaría. Y bueno, en temas de la corriente, lo mismo, o sea, digamos, el hecho ya de que ahora los dos estén apuntando hacia arriba, pues prácticamente todo se centra en este nodo y todas las ecuaciones se están sumando, ¿no? Sería I es igual a I, no, perdón. Todos están sumando, I más IR más el capacitor y del capacitor igual a 0. Y de ahí reemplazan la corriente de la resistencia, que en ese caso sería P sobre R de nuevo, y de ahí es despejar el capacitor. Y por lo tanto la corriente del capacitor pues simplemente pasaría todo al otro lado como ecuación y terminaría quedando esto. Entonces hasta ahí es prácticamente como hicimos en el primer problema. Y bueno, de ahí es sacar el balance del flujo y el balance de la carga, entonces es prácticamente lo mismo. Ponemos lo que hicimos con BL, ¿no? BL
qué se obtuvo en el tiempo D y qué se obtuvo en el tiempo D'. Colocamos eso y empezamos a multiplicar y restar. Y bueno, esto ya es resolver matemáticamente, es ver si se elimina algo o no. Por ejemplo, lo más probable es que se elimine algo de BG con este BG por el hecho de que D y D', ya sabiendo que es 1 menos D, prácticamente algo se puede eliminar ahí. Este B con este con este B, tal vez no se eliminen, pero tal vez sumen 2 veces, o sea, va a quedar como que más 2, tal vez. Ahí tendríamos que ver, no me acuerdo. Bueno, aquí al parecer quedó así, pero si ustedes resuelven esto, 1 menos D, a la final queda 2 veces D. Pero bueno, si ustedes empiezan a resolver todo eso, está bien, no pasa nada. Pero bueno, es resolverlo. Yo lo dejé así, pero si quieren, ahí le pueden poner como que 2D menos 1, a la final creo que va a terminar ahí. 2D menos 1. Y bueno, y lo mismo con el balance de carga, lo que hacemos en D y después lo que hacemos en D'. Se resuelve matemáticamente y ahí tienen las ecuaciones. Como ven, al parecer lo dejé así, ¿no? Como D por D' y ya está. Pero si quieren lo resuelven, no hay problema. Y bueno, ahí está. Entonces, eso sería pues prácticamente el literal A y el literal C. Al menos esto que ya hemos visto. Esto ya hemos visto en el primer ejercicio que hicimos. Así que lo único que faltaría es entender cómo sacar B. Exprese la corriente de estado activado y todo lo demás. Bueno, a ver. Esto es sencillo. ¿Por qué? Porque en temas de corriente, pues solo tiene que ver con el voltaje del inductor, nada más. Así es que veamos. Tenemos que ver con qué pasa con con el voltaje, por así decirlo. Perdón, qué pasa con el voltaje y qué pasa con la corriente. Este sería BL y aquí hay un error. Aquí debería ser corriente del capacitor. ¿Vale? Aquí es cambiarlo por IC. IC, ¿vale? IC. Entonces, solo es cuestión de decir, ¿no? A ver, dt, ¿no? En el tiempo de t, ¿qué ecuación yo tenía? Pues yo tenía que BG menos RLI menos B. ¿Ok? Eso es lo que yo tenía. Entonces, ¿por qué queda acá abajo? Bueno, eso solo fue mi interpretación. Yo puedo pensar que esa resistencia y la corriente y con el valor de B son más grandes que este simple número. Lo pensé de esa forma, por eso lo puse acá abajo. Si no lo ven así, pues simplemente lo pueden poner más arriba, pero al menos en la forma que estoy haciendo debería quedar. O sea, la forma cuadrada debería quedar. Entonces, esto es lo primero que tengo ahí. Ahora, ¿qué pasa en D'? Pues obviamente en D' tengo ahora esta expresión, esta ecuación que ven acá. Entonces sería BG y B restando RL por la corriente. Entonces ahí considere que sumando pues no va a ser valor negativo, aunque esto se reste. Entonces, por obvias razones, va a estar un poco más arriba del que yo dije acá. Y por eso está de esta forma, nada más. BL ya está. Y, y ya lo otro que toca hacer, bueno, es qué pasa con la corriente del capacitor. La corriente del capacitor, cuando trabaja D, ¿qué sucede? Bueno, cuando trabaja D, me dio esto, I menos BR. La corriente menos el voltaje sobre la resistencia. Bueno, quiero imaginar que la corriente es grande y por eso a la final lo puse como un valor positivo. Si no, igual lo pueden poner más acá abajo, pero tiene que formarse esta forma. Ay, Dios, me pasé. Así, tiene que formarse eso. Entonces en el trabajo con D ya tenemos esto y en D', pues ya lo que vieron acá, que es lo que quedaba aquí al final. Menos I menos BR. Y ahí estaría ya el otro. Y ya con eso sería la B. Ahora me dice, determine la polaridad de las corrientes de estado activado y la tensión en estado desactivado del interruptor. Varían las polaridades con el ciclo de trabajo. Ya, eso lo que me olvidé de responder, creo. Bueno, vamos a ver. A ver entonces, ¿qué sucede? Aquí está la ecuación. Como dije, literalmente la D es primero sacar el circuito equivalente y de ahí ver qué sale, ¿no? A ver, veamos. BG, aquí tenemos, ¿no? BG menos la resistencia con la corriente y menos ese voltaje con, este, con estos valores de trabajo, ¿ok? Entonces BG y menos, que dice acá,
pues obviamente si BG tiene esta forma o este símbolo más menos arriba, el más arriba, pues aquí al estar negativo tiene que ser el valor contrario. Entonces por eso es que aquí al menos, si ven, quedó al revés. Al menos ahí por el hecho de que no tienen el mismo signo, ¿no? No tienen el mismo signo aquí. Por eso queda así, más o menos. Ahora RL, bueno, esto es lo mismo. Así que no hay ningún cambio. Normalmente este siempre debería quedar negativo, así que está bien. Y ya tendríamos eso al lado izquierdo. Al lado derecho, ¿qué sucede? Bueno, al lado derecho la corriente está positiva, así que vamos a pensar que está así. Y bueno, menos BR, bueno, simplemente de esta forma. Así que creo que no hay más. Déjenme ver. No, ahí no hubo, no hubo ningún cambio. Prácticamente es lo mismo. Ya listo. Entonces, a ver, esto no lo contesté, pero debería ser obvio que debería variar, ¿vale? ¿Varían las polaridades con el ciclo de trabajo? Pues sí, debido a que ya por el hecho de esto, ¿no? Solo por esto. Es una de las formas de ver, solo por esto, por el hecho de que cambia esto de aquí. Esto cambia. Al menos la referencia del voltaje va a cambiar y por lo tanto obviamente cambia lo que es su polaridad. Ahora, eso también puede ser un indicador de por qué diríamos que sí varía la polaridad, por el hecho del cambio de los voltajes con corrientes. ¿Qué más? Sí, me falta la última, la E. Indique cómo puede realizar cada conmutador utilizando transistores y diodos. Si la realización requiere conmutadores de un cuadrante, de dos cuadrantes, bidireccionales de corriente de dos cuadrantes. Ya. Uf. Ese de ahí es un tema largo, ¿vale? Yo diría que lo pueden investigar, pero yo les voy a dar la idea de cómo al menos en el examen, cuando preguntaron algo por el estilo, porque preguntaron algo de eso, yo lo leí antes de entrar al examen de cómo era, pero yo diría mejor que lo investiguen igual. La idea es esta, digamos, lo que quieren decir es, ¿qué ustedes colocarían aquí para que se cumpla estos cambios, estas conmutaciones? Entonces, no me acuerdo cómo era, pero sí les voy a dar la idea de, de qué transistores más o menos era la forma de hacer, ¿no? Déjenme ver si puedo hacer un poco más grande esto. A lo mejor yo amplío esto. A ver, la idea que yo me acuerdo es que, si mal no estoy, se utilizaba un BJT y ahí tenía un diodo. A ver, esperen un momento. Algo así, ¿verdad? Estaba así una línea, estaba así. O sea, un típico BJT. Emisor, colector, la base, y aquí estaba el diodo. Yo diría que igual lo pueden investigar mejor para que vean qué mismo es, pero al menos yo dibujé esto en el examen. Puse esto. Ahí y esto acá. Ya. ¿A qué voy? Ustedes necesitan 4 de estos. Por ejemplo, déjenme poner acá. Voy a hacer esto rápido. Ahí. Y esto acá lo mismo. Acá. Le voy a dar la vuelta solo para tener una idea. Ahí, ya. Ustedes necesitan 4 de estos para que hagan esa conmutación. O sea que prácticamente, espérenme, ya voy a poner bien esos diodos porque no están bien. Pero prácticamente sería así. Voy a copiar esto. A ver, espérenme. Déjenme cortar esto rápido. A ver, ahí. Eso me explicaron a mí al menos antes de entrar al examen, por suerte. Si no, ahí sí yo no sabía qué poner ahí, la verdad.
Así que eso fue rápido, pero más o menos es esto. Deja poner esto acá abajo. ¿Dónde está? Ahí. Ya. Es algo así. O sea que ustedes ponen esto aquí y ahí está. Algo así más o menos. O sea, los transistores van a estar ubicados uno arriba, uno abajo, uno arriba y uno abajo. Pero eso sí, los diodos sí tienen que tomar mucha consideración. Por ejemplo, digamos, si ustedes dicen que el circuito viene así, ¿no? Viene de esta forma. Ay Dios, perdón, no el circuito, digo, la corriente, ¿eh? La corriente primaria, por así decirlo. Voy a poner bien para que se vea, sería esta. No, mejor esto. Si la corriente viene así, obviamente ahí estaría bien porque está activando este diodo. Pero ustedes no quieren que se active este diodo, entonces este diodo debería estar al revés, o sea, debería estar así. Por eso dije que debe cambiarse los diodos. Entonces, esto para que se active esto está bien ahí. Y de ahí ustedes quieren que se active acá abajo. O sea que para que se active este, el diodo debería estar así, Walter. Así. Entonces, es lo único que deben dibujar. O sea, en esa de ahí, en la E, indique cómo puede realizar cada conmutador. Pueden dibujarlo esto y nada más. Un solo ejemplo creo que permitió, al menos en el examen, dijo que no pasaba nada, solo daba un ejemplo. Igual pueden consultarlo tal vez con el profesor, pero es eso. Entonces, tengan cuidado con eso de los diodos, ¿no? De cómo colocarlos. Tienen que pensarlo, ¿no? Para que se activen estos dos. Aquí al menos este diodo tiene que estar así. Aquí y acá, y aquí esta línea. Y esto al revés, obviamente. Este debería estar así la línea y acá esto. ¿Estamos? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí, ¿vale? Si no me responden, espero que sí. Bueno, chicos, entonces yo no sé si habrá algo más, creo que ya no. Así que creo que lo dejo ahí. Igual, si no me equivoco. Creo que le pasé esto a un compañero y me imagino que sí lo han de tener, pero si no, me avisan para pasarles. Pero bueno, ahí está. Eso sería todo por hoy, creo. ¿Tienen alguna una duda o algo? Si no, No, creo que ya gracias, corto Jonathan. ahí. Listo, entonces. Nos vemos, chicos. Eso sería todo. Gracias. Dale.